Buen día, jóvenes. Hoy 14 de noviembre del 2020. Estoy con un grupo en la materia de taller de lectura y redacción. Vamos a continuar con la clase que había quedado pendiente. Vamos a continuar viendo los textos y los tipos de textos, la clasificación de ellos. Si existe alguna pregunta, alguna duda o comentario, pueden prender su micro y hacérmela saber. Aquí voy a estar escuchándolos, voy a explicar y al final ustedes pueden participar con su micro. Muy bien. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros analizamos la literatura, vamos a hacer análisis de los textos, vamos a hacer la clasificación de los mismos. Ahora, todos los textos vamos a decir que hay textos personales y textos expositivos. Si ven que en algún momento me detengo es porque estoy aceptando todavía a algunos de sus compañeros. Cuando entren, ingresen con su micro cerrado. Les pido que pongan atención y que si en algún momento gustan participar, pueden levantar la mano o prender su micro y participar. Entonces, aquí en este curso vamos a ver que existen dos tipos de textos, los personales y los expositivos. Dentro de los personales, pues vemos que están las cartas, los WhatsApp, todo aquello que tiene que ver con la transmisión de ideas de una persona a otra y puede ser privada. Y los textos expositivos, pues eso son para el gran público. Por ejemplo, cuando yo estoy dando una conferencia, una plática, una charla, una clase, es un texto expositivo. Y también hay textos, perdón, que son argumentativos. Esos parten de una idea, de una hipótesis y a partir de argumentaciones se van explicando. Bien, aquí, por ejemplo, entonces, este tipo de charlas, ¿a cuál pertenecen? ¿Al texto personal o al texto expositivo? A ver, ¿alguien que prenda su micro? Por la imagen. Muy bien, el texto expositivo. Expositivo. Ajá, muy bien, es un texto expositivo. Aquí vemos una clase, puede ser una charla con un coach. Siempre están dando información, básicamente es dar información. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya les había comentado también de que estos tipos de textos tienen características externas e internas. Las externas tienen que ver con la forma del texto, con la forma, cómo se escribe, cómo se presenta. Y las características internas es el contenido, ¿ok? Entonces, lo externo es las partes del texto, introducción, el índice, bueno, sería título, índice, introducción, desarrollo, conclusión, notas al pie de página y las fuentes. Eso es lo externo, cómo se me presenta el texto. Ahora, las características internas es lo que dice el contenido y cómo está escrito, por ejemplo, lenguaje denotativo, si utiliza tecnicismos, si emplea prefijos, sufijos, neologismos, conectores. También hemos visto qué significa cada uno de estos elementos. Por ejemplo, los neologismos son las palabras nuevas que incorporamos al idioma. Mucho utilizamos los términos en inglés, hay términos también en francés y en otras lenguas, por ejemplo, en náhuatl, empleamos palabras del náhuatl como aguacate, como los nombres de las ciudades vienen de vocablos indígenas como Culiacán, Teotihuacán, son vocablos indígenas. Y los conectores tienen que ver, como su nombre lo dice, con la conexión, con conectar un párrafo con otro. ¿Sí? Toda esta literatura viene en el libro que les puse en Classroom. Aquí está el lenguaje denotativo, nada más es nombrar datos, dar información. Y connotativo es aquel que transmite los sentimientos. Por ejemplo, si yo voy a dar una charla, es denotativo. ¿Por qué? Porque es pura información, pura información. Pero es connotativa cuando yo escribo mis sentimientos a través de un texto, por ejemplo, una carta, un ensayo, una novela, un cuento. Yo estoy transmitiendo sentimientos. Eso es connotativo. Y denotativo es cuando nada más doy información. Bien, ahora los conectores. Hay conectores con diferentes características. Por ejemplo, dice la tabla que se presenta a continuación
contiene algunos ejemplos que se enlistan de acuerdo con el prototipo textual. Están los expositivos, están los argumentativos y, perdón, es que le estaba cerrando el micro a alguien. Y los narrativos, hilativos y adversativos. ¿Qué quiere decir? Conectores son palabras que unen, ¿ok? Conexión. Son palabras, conjunciones o locuciones adverbiales que unen las ideas para que tengan sentido y expresen un pensamiento completo. La tabla que se presenta, pues vienen las diferentes características. Es decir, hay conectores que son expositivos, por ejemplo, lo siguiente, como se ha señalado, de otra manera, aquí, allá, simultáneamente son expositivos, pero también hay conectores argumentativos. A ver, me permite, voy a cerrar el micro acá, si es que están ingresando. Hasta aquí, jóvenes, ¿hay alguna pregunta? Por ejemplo, pero es un conector, una idea, une una idea con otra, nada más que la separa. Dice que son adversativos porque son contrarias, pero más, aunque, sin embargo, son conectores, pero adversativos. Y los conectores, digamos, que serían, que unen, en lugar de separar, son los conectores hilativos, como son la I, E, ni, que. Bien, siguiendo este ejemplo, a ver, entonces vamos a ver cómo es que a través de, ¿para qué me sirven estos conectores? Para, en un texto, yo expresar ideas. ¿Ok? Para expresar argumentos. Por ejemplo, se me ocurre una idea que diga, en la clase de ciencias aparecen muchos ejemplos, pero no nos dan que tengan que ver con la vida cotidiana. ¿Ok? Si se dan cuenta, ahí estoy utilizando un conector, es adversativo. ¿Dónde está el adversativo? En la palabra pero, es decir, son conectores, unen una idea con otra. En este caso yo nada más les puse un ejemplo de una idea, pero pueden unir párrafos y así tener un texto más extenso. Ahora, sobre los textos expositivos, como su nombre lo dice, expone, da información. Ya les había comentado en la clase anterior, hay textos históricos, periodísticos, escolares, y estos textos tienen la característica de que pueden ser, eh, por ejemplo, el texto escolar, una reseña que hizo un alumno en 1900, puede ser un texto histórico. Un reporte de investigación que hizo alguien en 1867 puede ser un texto histórico. Y una noticia, una crónica, un reportaje, una entrevista que hizo alguien en el siglo pasado, aunque es un texto periodístico, cuando pasa el tiempo también puede ser histórico. Es decir, los textos históricos, periodísticos y escolares tienen la característica de que pueden ser, los tres tipos pueden pertenecer, un tipo puede pertenecer a los otros dos. Por ejemplo, la monografía. Una monografía histórica también puede ser un texto escolar, pero si el texto escolar tiene mucho tiempo que se realizó, puede ser un texto histórico. Es decir, la característica es de que uno de ellos puede pertenecer a los otros dos. ¿Cómo se diferencia uno de los otros? Por la función. ¿Qué función están desempeñando? En ese momento, por ejemplo, nosotros utilizamos el WhatsApp para cosas personales, pero en este momento lo estamos utilizando para cuestiones escolares, entonces sería un texto expositivo. Lo que hacemos en el grupo sería un texto expositivo escolar. ¿Cuál? El WhatsApp. E igual el periódico, si yo lo utilizo para hacer una clase, pues también puede ser un texto escolar, pero depende de la función. Si el periódico, la noticia, nada más la utilizo para que cumpla una función informativa, nada más es un texto expositivo periodístico. Es decir, depende de la situación, pues, en donde se encuentre. Esta es la estructura del reporte de investigación y pasamos al bloque 10, que tiene que ver con lo léxico y lo semántico.
Eh, la diferencia entre sinónimo, antónimo y homónimo es que los sinónimos son palabras que están escritas de diferente manera, pero significan lo mismo. Básicamente significan lo mismo. Los antónimos son contrarios, los homónimos son aquellas palabras que están escritas igual, pero tienen significado diferente. ¿Sí? Hay relaciones semánticas también como los parónimos, que son palabras que se escriben de manera similar y significan cosas diferentes. Y la polisemia son palabras que tienen significados distintos, diferentes. Por ejemplo, historia puede ser una ciencia, pero historia también puede ser una historia de vida, puede ser que ustedes me cuenten una historia de cuando fueron al río, cuando fueron al mar, y ustedes están contando una historia. Es decir, son palabras que dependiendo del contexto tienen significados distintos. Aquí tengo una tabla de homónimos. Si se dan cuenta, la palabra vino, copa, nada, banco tiene diferentes significados. Por ejemplo, la palabra banco puede ser una institución bancaria, puede ser un asiento para sentarse, o puede ser un conjunto de peces. También puede ser un banco de preguntas y respuestas. Es decir, estas palabras se escriben igual, pero tienen significado diferente. ¿Ok? ¿Cuáles? Los homónimos. Y los homófonos son palabras con sonido igual y grafía diferente. Dice los ejemplos, el rayo iluminó el cielo. Cuando rayo la cebolla, lloro. Sí, vemos la definición. Dice, son palabras con sonido igual, pero se escriben diferente. Por ejemplo, es muy común, aparece un meme en el Facebook donde dice, este señor se cayó, dice, en el quinto piso, ¿y por qué no le pasó nada? Y lo escriben C-A-L-L-O, se cayó de callarse la boca. Y si lo ponen con Y, pues quiere decir que se cayó del verbo caer. Bueno, entonces son palabras con sonido igual, pero se escriben de diferente manera. Y los parónimos, como les decía anteriormente, son palabras que eh, son palabras que se escriben o suenan de una manera muy similar, pero tienen significados diferentes. Está el ejemplo de absolver y absorber. La primera es liberar de un cargo a alguien y la otra, absorber, es cuando una sustancia absorbe las moléculas de otras, o por ejemplo tú pones un trapo donde hay agua y lo absorbe. Sí, son palabras que se escriben similares pero tienen significados diferentes. Me imagino que ahorita ustedes ya están pensando en otras palabras, ¿no? Que también cumplen esta función. Y la polisemia, que viene del griego polis, quiere decir mucho, y sema, significado, mucho significado, es la relación semántica que establecen algunas palabras que tienen varios significados. Ya les había hecho el ejemplo de historia. Aquí viene una oración, dice, como no traje traje, tomo tanto vino como el que vino ayer. Sí, aquí está utilizando la palabra traje, la palabra vino, pero dependiendo del contexto tiene diferente significado. Aquí también está una tabla donde dice armar, el significado ensamblar o construir, y el otro significado es conseguir armas para el combate, bota, calzado, bota, bolsa de cuero para guardar vino. ¿Sí? Entonces una palabra puede tener diferentes significados, esa es la polisemia. Por ejemplo, cuando dice, este significado es polisémico, ¿qué quiere decir? Que tiene muchos significados, tiene muchas interpretaciones. Bueno, entonces hasta aquí lo dejaría en esta temática. Voy a preguntarles si tienen alguna duda, algún comentario, jóvenes. ¿Algún comentario? Pueden prender su micro en alguno de los temas que vimos.